¿Cómo sería la UFC sin Dana White? Es difícil imaginarlo, pero es algo que va a suceder en algún momento. Sí, Dana White ya no es el presidente de UFC. Este video va de los últimos cambios directivos a raíz de la fusión de la UFC con la WWE bajo una nueva empresa, TKO. ¿Y de qué cambios puede traer esto operativamente hablando a la UFC? Soy José y esto es Fans Combat. Pocas empresas de alcance global están tan ligadas a la imagen de su líder principal. La figura de Dana White es tan importante que cuando los dueños mayoritarios de la UFC, Lorenzo y Fran Fertitta, decidieron vender la empresa a un grupo empresarial en el 2016 por la cifra de $4.000 millones, el grupo empresarial colocó como condición que Dana White tenía que continuar al frente de la compañía. Finalmente, Dana White continuó como el presidente de la UFC y con una participación minoritaria. La venta fue hecha y los hermanos Fertitta permanecieron en la empresa en calidad de propietarios minoritarios. Ahora sí viene lo chido. Recientemente la empresa entró en un nuevo periodo de cambios. Dana White ya no es el presidente de Ultimate Fighting Championship. White es ahora director ejecutivo o CEO de UFC. No entiendo. Yo sí. Esto tras la fusión oficial con World Wrestling Entertainment, la WWE, a principios de esta semana, que tiene a ambas promociones operando bajo la marca TKO Group Holding. White ha sido nombrado director ejecutivo, CEO de UFC. Lawrence Epstein sigue siendo vicepresidente ejecutivo senior y directivo de operaciones de UFC, según el comunicado de TKO. Mientras que Nick Khan continúa en WWE en el rol de presidente. La junta directiva de TKO estará dirigida por Vince McMahon como presidente ejecutivo de la junta y estará compuesta por 11 miembros, incluido el jefe de Endeavor, Ari Emanuel. ¿Y qué piensa Dana White de todo esto? Las palabras del Prezi, que para mí seguirá siendo Prezi, fueron: estoy emocionado por el futuro y lo que vamos a hacer. Y siempre lo soy, independientemente, pero después de esta fusión somos mucho más poderosos que ayer. Todo lo que pasa aquí lo determino yo, nada ha cambiado. Vamos a seguir pateando traseros como lo hemos estado haciendo todos estos años. Para las personas que son luchadores o medios de comunicación o lo que sea, esto simplemente lleva todo a otro nivel. Es mucho más grande y mucho más poderoso. Cuando piensas en todas las cosas que quiero hacer antes de que se acabe mi tiempo aquí, hoy lo hace mucho más fácil y factible. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Bueno, lo que podemos notar de las palabras de Dana White es mucha energía, positivismo y que se siente mucho más poderoso para llevar a cabo todos sus planes. Ha sido enfático en que no habrá cambios a nivel operativo y que la UFC continuará con sus planes de expansión global. Parte de esos planes es crear institutos de alto rendimiento en todo el mundo. Se sabe que el próximo a inaugurar es el de México, que será a principios del año que viene, y adelantó una futura incursión en el mundo del boxeo. No se espera que cambie mucho operativamente hablando, pero sería interesante que más luchadores de UFC, en el ocaso de sus carreras, puedan seguir el ejemplo de Ronda Rousey saltando a la WWE. ¿Y qué piensan ustedes de todos estos cambios? ¿Mejorarán a la UFC? ¿Les harán mal o simplemente los fans ni nos daremos cuenta de que ocurrieron? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.